¿Sabes cuánto vales? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos del 13 al 17. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en México se celebra hoy el Día de la Santa Cruz. Litúrgicamente, en la mayoría de los países del mundo se celebra esta fiesta el 14 de septiembre. Pero en México, por una concesión especial, se celebra el Día de la Santa Cruz, y entonces es el día que se dedica a aquellos que trabajan en la construcción, desde los albañiles, los peones, los maestros, los achichincles, los ingenieros, los arquitectos. Hoy se celebra a los constructores. Pero esto podríamos decir es el dato de la religiosidad popular. A quien estamos celebrando es a Jesucristo, y estamos recordando su muerte y su muerte en cruz. De tal manera que, más allá de lo popular, con lo bello, lo anecdótico que tenga, los cohetes, las cruces sobre las construcciones, las flores que les ponen, a veces los mariachis, o las carnitas, o las cosas que comen, más allá de eso, el misterio de la fe. Hermosísimo misterio de la fe. Fíjense que hay una frase, creo que ya les he comentado. Cuando nosotros leemos el texto bíblico, tenemos que fijarnos muy bien qué palabras se repiten, porque seguramente que en esas palabras que se repiten podemos encontrar la clave del mensaje que la Iglesia pretende darnos, o que ciertamente Dios nos da a través del pasaje bíblico que se medita. Y hoy 2 veces se ha repetido esto: para que el que crea en él no perezca. Ayer escuchábamos de labios del Señor Jesús que la salvación consiste en creer en aquel que ha sido enviado por el Padre. Hoy también, en el capítulo de San Juan, capítulo 3, versículos del 13 al 17, se nos dice lo mismo. Creer en Jesús, ahí está la salvación. Y la salvación nos da la vida eterna. Pero esa vida eterna es también vida nueva en el aquí y ahora de cada uno de nosotros. Mientras estamos viviendo, mientras realizamos nuestra existencia en el mundo, la presencia de Dios ya está con nosotros. Y verdaderamente nos alegra el saber que la cruz es el signo del amor de Cristo, el amor de Dios por nosotros. Por eso tenemos que estar agradecidos hacia el Señor. Y al mismo tiempo entonces tenemos que amarle por tan grandes muestras de amor, y tenemos que imitarle. Porque sí, en el dar la vida por los demás, allí está también nuestra salvación. Porque es un asemejarnos a Cristo. Hay mucha pena y hay mucho dolor. Pensamos siempre esta situación de la guerra. Y pues entendemos la grandeza del dolor ante la pérdida de la vida de algunos seres queridos, de los bienes materiales, de la parte, de la cultura, de la economía, de la estabilidad, de la familia. Tantas pérdidas que hay ahí y tan grandes dolores, que definitivamente nosotros desde la fe, porque en aquellos que mueren también hay muchos sacerdotes, religiosas, bautizados. Desde la fe no encontramos una explicación a la barbarie humana, no. Pero le damos sentido al dolor.
y nos podemos abrir a la experiencia del amor de Dios, que viendo crucificado a su Hijo, nos perdona a aquellos que le damos muerte. Y podemos encontrar significado a nuestro dolor en Jesús sacrificado por la maldad humana y que desde la cruz nos perdona. Sí, encontramos cómo la muerte del Señor Jesús no es la derrota, es el triunfo de Dios por encima del mal. Y es cuando, movidos por la fe, nos podemos poner por encima de muchas situaciones adversas. No porque seamos estoicos, no porque seamos muy valientes, no porque seamos muy filósofos, no. Es que le damos sentido a nuestro dolor y lo ponemos en las manos del Señor y nos unimos a Él para pedir perdón por nuestros pecados. Siempre yo, en lo personal, queridos amigos, lo hago. Señor, perdona mis pecados. Y también perdona los pecados de tantos que cometen esas maldades. Y si yo soy afectado por la maldad de alguien, la maldad, perdona los pecados de aquella persona que me persigue. Y si en mi dolor es por una enfermedad, uno mi dolor a tu cruz, Señor. Fíjense que los niños de Fátima escucharon esta bella oración. Es por amor a ti, Jesús. Hacer todo por amor a Dios. Y miren que los niños fueron perseguidos. Y miren que los niños, Lucía, su mamá, le pecaba porque decía que era una mentirosa. Ella, la niña consentida, fue despreciada por sus hermanos porque decían, por tu culpa la desgracia vino a nuestra casa. Y lo que pasa es de que donde se aparece la Virgen eran los terrenos de la familia, una familia pobre que pues prácticamente, además de que hablaban y decían que los niños estaban locos, la familia era mal vista, pues prácticamente en los lugares de siembra, de pastoreo, no los podían ocupar, porque ahí se daban las apariciones, todos los sufrimientos. ¿Y qué decir de la muerte de Francisco y de la muerte de Jacinta? Ellos mueren a causa de la gripa española que afecta sus pulmones. Y en el caso de Lucía, de Jacinta, una niña, hacían los tratamientos médicos de aquella época, tienen que abrirle el costado, romperle una costilla para que ella pueda respirar. Claro, con ese tipo de tratamientos y la asepsia de aquella época, ella morirá. Pero Francisco y Jacinta, niños, morirán, ofreciendo todo a Dios. Es por amor a ti, Señor. Y ofreciendo todo, muy en el corazón de Jacinta en especial, ofrecer todo por la salvación de las almas. Y también ella tenía una devoción especial por el Papa y por la Iglesia. Ese sacrificio de almas tan puras, de niños, y el sacrificio de una madre que entrega su vida por los demás, o de aquel padre de familia que expone su existencia con tal de salvar a su familia, o de aquel anciano que se mantiene alegre a pesar de estar solo, lo podemos entender con la gracia de Dios. Bien, efectivamente, porque para cada uno de nosotros, creyendo en el Señor Jesús, tenemos la vida eterna. Por otro lado, yo diría, si le podemos ofrecer al Señor nuestras penas y nuestros sacrificios a grado máximo, pues con mayor razón le tenemos que agradecer al Señor nuestras alegrías. Y mira que son muchas. Y entonces, toda nuestra vida una oblación, una ofrenda agradable a Dios, unidos a Jesucristo en la cruz redentora del Señor, porque creyendo en Él tenemos vida eterna, porque en la sangre, con la sangre de Cristo hemos sido redimidos. ¿Cuánto vales? La sangre de Dios, la sangre de Jesucristo.
Él derramó hasta la última gota de su sangre para salvarte a ti, para salvarme a mí, para salvar a la humanidad. Por eso es una pena que haya tanta gente que no lo sepa. Es una pena que tú no lo sepas. Para mí es una pena que yo no lo viva. Lo entiendo, lo creo y me apena el no ser santo. Pues eso también se lo ofrezco al Señor. Porque en esta vida sé que tendremos que caminar en medio de tropiezos y caernos y de levantarnos. Pero confío, me anima el saber que efectivamente muriendo, esa pecaminosidad, diríamos, se acaba. Porque el que cree en Jesús tiene la vida eterna. Y porque sé que un día lo veré. Sí, veremos a Jesús, porque Él ha dado su vida por ti y por mí y ha muerto en la cruz. Hoy celebramos el misterio de la cruz, que, insisto, va más allá de lo folclórico y se convierte en una experiencia de amor muy íntima entre el Señor y tú. Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. El Señor está contigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu familia, sobre el mundo entero. Amén.